Muy buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con la asesoría número 3 de la tercera y cuarta rotación, donde vamos a ver eh, los temas de cáncer gástrico y NM de colon. Para esto, previamente vamos a empezar con algunas preguntitas para consolidar de esa manera el tema que vimos la semana pasada, que fue el tema de úlcera péptica y hemorragia digestiva alta. ¿Ok? Entonces me ayudan respondiendo ya sea en el chat o prendiendo su micro. En la pregunta uno me ponen el siguiente enunciado. El tratamiento de urgencia de la úlcera duodenal en paciente que acude con inestabilidad hemodinámica. ¿Cuál sería? O sea, me están preguntando por el manejo inicial, ¿no? ¿Cuál sería? Hidratación energética con cristaloides, tomar funciones vitales, medir volumen urinario, temperatura o ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen que sería el manejo inicial? Hidratación enérgica con cristaloides. Muy bien, Alexandra. La atención energética con cristaloides, porque si ya te está diciendo que tiene inestabilidad hemodinámica, por ejemplo, que viene todo agitado, pálido, con algún signo de cianosis, que el familiar te refiere que está vomitando un montón de sangre, hematemesis o ha presentado melena, entonces realmente el manejo inmediato es rehidratarlo, ¿no? Y dijimos, sí. Se le rehidrata con cristaloides, si no se le coloca vasopresores, porque ella estaría entrando en un shock. Y si aún así no remite, ya hay que entrar en manejo endoscópico, cirugía de emergencia, ¿no? Porque hay que ligar esa úlcera. Incluso a veces es necesario hacer una cirugía donde se trate directamente con la arteria que está originando esta hemorragia masiva. Ya. La segunda, ahí no olvidar que también se le puede poner lo que es sangre, se le puede transfundir sangre en una hemoglobina menor a 7 a todos los pacientes que tengan menor a 7 y menor a 9 a aquellos que tengan riesgo cardiovascular. Ya, la siguiente pregunta dice, paciente varón de 30 años cursa con úlceras a repetición por secreción exagerada de gastrina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Duodenitis crónica, síndrome de Solinger-Ellison, úlceras pépticas duodenales, cáncer gástrico o síndrome carcinoma. ¿Cuál crees? ¿Es síndrome de Solinger? Ujú. Síndrome de Solinger-Ellison o también llamado gastrinoma. Su ubicación más frecuente es a nivel de primera porción duodenal. Y bueno, por el exceso de gastrina se va a liberar exceso de ácido clorhídrico que va a llegar al duodeno y va a provocar úlceras, un montón de úlceras múltiples que se van a poder visualizar en lo que es la endoscopía. Para esto hay que dosar la gastrina. Ya, muy bien. Y la última, el tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva alta está indicado en Forrest 1A, 1B y 2A, Forrest 1 y 2, sangrado masivo, hematemesis incoercible, Forrest 1A y B. ¿Cuál de estas es? ¿Es 1A, 1B y 2A? Ujú, sí, muy bien. Podríamos pensar de repente sangrado masivo, ¿no? Pero ya dijimos que el sangrado masivo muchas veces ya se tiene que ligar la arteria que está causando esta hemorragia masiva, ¿no? Entonces, recordemos que la 1A es un sangrado en jet, el 1B es un sangrado ya más de tipo venoso, y el 2A es vasovisible. Esos siempre van a tener tratamiento endoscópico, o sea, con termoterapia, sea inyectando adrenalina, inyectoterapia o colocando clips. Y el que es relativo es el coágulo visible, ya que depende
de si lo desprendes y sale sangre, sí requiere manejo endoscópico, pero si lo desprendes y ya está bien coagulada esa zona, ya no requiere manejo endoscópico. Nunca olvidar el Forrest, porque sí o sí es una fija, tanto sabernos la clasificación como saber cuál es el manejo en base a esa clasificación. Ya, ahora sí. eh, Ahora sí, vamos a pasar muy bien. Han quedado bastante fijos los conceptos. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es el tema de cáncer gástrico. Vamos a ver algunas generalidades, conceptos, fisiopatogenia, lesiones premalignas, clasificación, muy importante, el diagnóstico, el estadiaje y finalmente el tratamiento. Entonces, en lo que es la definición, no olvidar que cuando yo hablo de neoplasia, esta puede ser una masa tanto benigna o maligna, ¿no? Entonces, eh, es una lesión de masa en la pared gástrica, que puede ser benigna o maligna. Y es la neoplasia más frecuente del tracto digestivo. Acá, esta es la aplicación de Globocan, que creo que se actualiza cada 3 años. Y bueno, ahí te estadifican de acuerdo a sexo, a país, continente y otros parámetros, eh, todos los tipos de cáncer. Y entonces acá podemos ver que el estómago está 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto puesto, ¿no? En el sexto puesto de incidencia y más o menos en el sexto puesto también en mortalidad. ¿Por qué? Porque es un cáncer que normalmente se va a diagnosticar en estadios ya avanzados. Entonces la tasa de curación y de sobrevida no es tan alta, ¿no? Aquí en Perú, sobre todo, hay más casos de cáncer gástrico en las zonas de la sierra, como Huánuco, Junín, Huancavelica, pero también acá en Lima, ¿no? Más o menos 1.450 casos por año. Ahora, a nivel mundial, ¿dónde más encontramos? En Latinoamérica, en países asiáticos, ¿ya? Como China, Japón, Corea del Sur. Pero ¿cuál es la diferencia entre los países latinoamericanos con alta incidencia y prevalencia de cáncer gástrico y los países asiáticos? Es que los países asiáticos ya hacen pruebas de tamizaje, entonces logran hacer un diagnóstico más temprano de cáncer gástrico. Porque en realidad el cáncer gástrico el 70% se diagnostica en estadios ya avanzados, solo el 30% o menos en estadios tempranos. ¿Ok? Y ya vamos a ver la prueba de tamizaje más adelante. Em, Luego, acá otros datos epidemiológicos más común, más frecuente en varones, la edad media más o menos 68 años. Y la localización más frecuente es la región antral. No olvidemos que la región antral, esa que esa que está acá, antropíloro, toda esta zona, la zona más distal del estómago, antropíloro. La zona antral es la zona favorita del Helicobacter pylori, ¿ya? Entonces, sabemos que el Helicobacter pylori es un factor de riesgo tanto para la gastritis, para las úlceras pépticas, pero también ya en una infección crónica y no tratada puede causar adenocarcinoma gástrico, ¿no? Entonces su región más frecuente termina siendo la región antral, la región distal. Entonces, también tenemos que el linaje histológico de, del cáncer gástrico, más o menos el 95% de cánceres gástricos son de tipo adenocarcinoma, o sea, su origen son células glandulares, ¿no? Glandulares. Siempre cuando escuche un adenocarcinoma se refiere a células glandulares. Luego tenemos el linfoma gástrico. Por ejemplo, el linfoma MALT es un linfoma gástrico que también tiene asociación con la infección por el Helicobacter pylori. Pero de estos, quien tiene más asociación con el Helicobacter pylori es el adenocarcinoma gástrico.
Luego tenemos los tumores del estroma gastrointestinal, los tumores GIST y tumores neuroendocrinos. Por otro lado, están los factores de riesgo. Factores definitivos, ¿no? Que son los que son más importantes de aprender. En primer lugar, poner el Helicobacter pylori, que es el que está asociado precisamente al adenocarcinoma gástrico, ¿ok? Y aquí me olvidé resaltar que también el adenocarcinoma gástrico se subdivide en intestinal y en difuso, que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, asimismo, otros factores de riesgo es la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal, la displasia, y todas estas son la famosa cascada de Correa. La cascada de Correa, no sé si ya se lo explicaron en su clase, es, digamos, toda la cascada fisiopatológica eh, que se da, que explica el desarrollo del cáncer, desde lesiones premalignas, malignas, hasta el cáncer, y todo por el Helicobacter pylori y otros factores asociados, ¿no? Porque es verdad que el Helicobacter pylori va a tener bastante influencia en lo que es el desarrollo de este cáncer gástrico, pero también entran en juego otros factores, porque como sabemos, todo cáncer es una patología multifactorial. ¿Ok? Entonces, en la cascada de Correa ya la vamos a ver más adelante. Nos explican cómo el Helicobacter causa la gastritis, esta gastritis progresa a una trófica, luego a una metaplasia intestinal, luego una displasia y finalmente una adenocarcinoma. Otros factores asociados al cáncer gástrico: consumo de cigarro, historia genética de cirugías, perdón, antecedentes de cirugías gástricas y también factores genéticos. Esto es algo que vamos a ahondar más en la clase de NM de colon, pero mencionar que hay determinados síndromes, como el síndrome de Lynch, el síndrome de poliposis adenomatosa familiar, donde hay crecimientos eh, de manera indiscriminada, de manera múltiple de pólipos que tienen tendencia a malignizar, y estas pueden afectar gran parte del tracto digestivo, sobre todo zonas como el colon, zonas como el estómago, ¿ya? Entonces, una persona que tiene estas patologías genéticas, pues constituye un factor de riesgo para tanto NM de colon como cáncer gástrico, ¿no? Aquí hay antecedentes de un familiar con cáncer gástrico, obviamente, poliposis adenomatosa familiar, la enfermedad de Lynch, el síndrome de Peutz-Jeghers y la poliposis juvenil. Y bueno, otros factores también importantes que van más con el estilo de vida, la obesidad. La obesidad, bueno, es un factor de riesgo para todo tipo de cáncer, ¿no? Porque provoca un estado proinflamatorio a nivel sistémico. También el consumo alto de sal, historia de úlcera gástrica, anemia perniciosa. Y bueno, esos son los más importantes de resaltar. Aquí, como bien decía, esta es como todo cáncer, es una patología multifactorial, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos el Helicobacter pylori, que recordemos que yo les dije que tenía una toxina bien importante, que es la CAG-A, que es la que tiene ese potencial carcinogénico, ¿ok? Entonces, este es uno de los protagonistas en todo este proceso de carcinogénesis. Luego tenemos los HLA, los polimorfismos genéticos ya de cada persona, eh, estilo de vida, y bueno, todo esto va a desencadenar un estado de inflamación severa que finalmente va a llevar a un proceso progresivo que va a desencadenar en cáncer. Entonces, hay factores exógenos, endógenos, que van a contribuir al desarrollo de la carcinogénesis. Ya, aquí, como bien dije, en lo que son tipos de cáncer gástrico, el principal tenemos el adenocarcinoma. Y dentro del adenocarcinoma lo subdividimos en el tipo intestinal y tipo difuso. ¿Cuál es el más común? El tipo intestinal. Ya, te pueden preguntar eso.
Entonces vamos a explicar brevemente la fisiopatología de cada uno. A ver, acá en el tipo intestinal, su fisiopatología es básicamente la cascada de Correa, ¿ya? Entonces, con esto que te estoy diciendo, que el tipo intestinal está asociado a la infección por Helicobacter pylori, a ese factor de riesgo. Entonces, eh, el Helicobacter pylori junto a otros factores asociados al estilo de vida pueden causar la gastritis, ¿ok? De repente un consumo también excesivo de AINES, por ejemplo, un consumo excesivo de tabaco, ¿no? Que son irritantes gástricos. Entonces, esta gastritis va a perdurar, sobre todo la gastritis no tratada, y va a progresar a una gastritis crónica, ¿ok? La gastritis crónica va a progresar a una gastritis atrófica. Y luego de esto ya se va a dar eh, un cambio de adaptación celular que es la metaplasia intestinal. Los cambios de adaptación celular, así como en el ERGE, que ocurrió una metaplasia, en este caso hay una metaplasia intestinal, suceden porque como hay un factor eh, dañino persistentemente atacando, en este caso, la mucosa gástrica, entonces lo que va a hacer el cuerpo es responder y decir, bueno, entonces mejor mi tejido lo voy a transformar en un tejido más fuerte que resista este factor nocivo. Y en este caso ocurre la metaplasia intestinal. ¿Ok? Luego, la metaplasia intestinal va a progresar a una lesión ya premaligna, que es la displasia, y finalmente al carcinoma, al adenocarcinoma gástrico. Obviamente, en todo este proceso, pues, van a haber una serie de mutaciones genéticas, van a haber otros factores asociados de estilo de vida, como el consumo alto de nitratos, eh, algunos otros agentes patógenos también pueden estar asociados. En verdad, muchas cosas como que no se tienen claras al 100%, pero sí se sabe que hay determinados factores de estilo de vida que pueden contribuir a que progrese este desarrollo de carcinogénesis y que el principal factor asociado es el helicobacter pylori. Eso nunca olvidar. Siempre como que ir a esa tablita que mostré hace un ratito para ir recordar cuáles son los factores asociados. Y bueno, en el tipo difuso es más sencillo. El tipo difuso es un tipo eh, de cáncer gástrico en el cual existe una mutación en la función del gen CDH1. Este gen codifica la caderina E. Entonces, en pocas palabras, hay un problema en la producción de la caderina E por la mutación de su gen CDH1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la caderina E es un potente adhesor intracelular. Entonces, estas células malignas, como no van a tener la caderina E, van a estar sin adhesión intercelular y fácilmente van a poder infiltrarse, van a poder separarse y se van a infiltrar dentro de la pared gástrica, ¿no? Porque se supone que la adhesión celular permite fijar las células y formar el tejido, pero como estas no están adheridas, van a penetrar en la pared gástrica. Entonces, esto va a provocar engrosamiento de la pared gástrica y va a provocar la famosa linitis plástica, que seguro ya han escuchado, que es cuando la pared gástrica está engrosada y la lesión cancerígena está adherida ahí, adherida a la pared gástrica. Ahora, ¿cuál es el problema de esta linitis plástica? Es que muchas veces a la endoscopía no se diferencia del tejido del epitelio gástrico normal. Entonces, para esto, bueno, hay que hacer una buena endoscopía, pero también existen otros métodos para que te ayudan a poder diferenciar el tejido normal de la normal, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante. Entonces, no olvidar que el tipo difuso es por la mutación de este gen, por eso está asociado más a, a enfermedades genéticas
Y siempre es importante aquí preguntar si en la familia ha habido cáncer gástrico en edades tempranas, ¿no? Porque el tipo difuso es un tipo de cáncer gástrico hereditario que se presenta a edades más tempranas que el de tipo intestinal. Bueno, otros tipos de lesiones, mencionar que hay pólipos que generalmente son benignos. Recordar que tenemos los hiperplásicos, los amartomas adenomatosos. De estos, ¿cuál es el que de repente nos podría preocupar más? El adenomatoso, ¿ya? El adenomatoso. Sobre todo los síndromes de, por ejemplo, poliposis adenomatosa familiar, porque hay algunos tipos de pólipos adenomatosos como el velloso, túbulo velloso, que ya lo vamos a ver en NM de colon, que tienen más riesgo de malignizarse. Pero recordemos que los hiperplásicos y los amartomas son 100% benignos, ¿ya? Y eso también viene en pregunta de examen. ¿Cuál es el que tiene menos riesgo de malignizar? Y había entre todas las opciones estaba hiperplásicos y esa era la respuesta correcta. ¿Y cuáles son los que tienen mayor riesgo de malignizar? Los adenomatos. Y son así, medios como etofit. Esta es la poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Donde hay mutación de determinados genes, ya lo vamos a explicar más adelante, en la cual proliferan múltiples pólipos en el tracto digestivo, sobre todo en el tracto digestivo bajo. Entonces, esto desde edades muy tempranas, esto va a provocar que haya mucho más riesgo de malignizar, ¿no? Entonces el paciente se tiene que someter a una colonoscopía, a una endoscopía anualmente o incluso 2 veces al año, dependiendo de qué tanto es el crecimiento. Y le tienen que retirar todos los pólipos que encuentren y mandarlos a anatomía patológica para descartar lesiones premalignas o cáncer. Luego acá tenemos las lesiones premalignas, que son la atrofia gástrica, metaplasia intestinal y displasia, ¿no? Que las mencionamos hace un ratito en la cascada de Corner. Ya, en el diagnóstico, como siempre, vamos a empezar con la clínica y este es uno de los cánceres gástricos donde te muestra una clínica bastante florida, signos bastante, este, no son patognomónicos de cáncer gástrico, pero sí son bastante sugestivos de cáncer gástrico, si es que los encuentras al examen físico. Entonces, siempre viene por ahí una preguntita de estos, ¿ya? Por ejemplo, siempre preguntan, ¿cuál es la manifestación extraorgánica más común del cáncer gástrico? Siempre linfadenopatías, ¿no? Y es bueno estudiar acá los signos de enfermedad metastásica y los síndromes de enfermedad paraneoplásica. Ya, esas sí son. Entonces, dijimos que menos del 30% de cánceres se van a diagnosticar de manera precoz. ¿Por qué? Porque al menos aquí en Latinoamérica no hay una cultura como en Asia de tamizaje, ¿no? De prevención, a pesar que hay alta incidencia de cáncer gástrico. Entonces, esto también pasa porque en realidad el cáncer precoz pues no te da una clínica muy específica, te da a lo mejor un síndrome consultivo o muchos de ellos son asintomáticos como dice aquí, ¿no? O te puede causar síntomas dispépticos de repente. Entonces los pacientes normalmente no van a consulta por ese motivo. En cáncer avanzado tenemos en el cuadro clínico general, bueno, signos de anemia crónica, pérdida de peso, astenia, tumor palpable en región epigástrica, pero recordar que el tumor palpable en región epigástrica no es un signo, o sea, definitivo de cáncer gástrico, ¿no? O sea, podría estar dentro de los diagnósticos diferenciales. Por otro lado, signos de obstrucción de la salida gástrica, ¿no? Puede haber disfagia, puede haber dolor abdominal, saciedad temprana, vómito, síndrome prepilórico. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque recordemos que su ubicación más común es en el antropíloro, o sea, por acá, ¿no? Dijimos, en la zona distal. Entonces, si el tumor va creciendo,
va a ir obstruyendo la zona distal del antropíloro y evidentemente el vaciado gástrico va a ser lleno, va a ser más lento. Entonces, esto se le llama síndrome pilórico, ¿no? Cuando el píloro está estenosado o está obstruido, lo que va a causar son vómitos luego de haber ingerido luego de 5 horas, 6 horas, 7 horas de haber ingerido la comida. Y eso no es normal, ¿no? Porque para ese momento la comida supuestamente ya debe estar digerida, pero no ocurre porque hay un vaciado gástrico lento, porque o está estenosado o algo está obstruyendo. ¿Ok? Luego tenemos signos de enfermedad metastásica, la hepatomegalia, la citis, nódulo de Virchow, que es este nódulo supraclavicular izquierdo. Aquí está bien, bien bonito, se ve bien bonito. Nódulo de la hermana María José, que es un nódulo periumbilical, este de acá, periumbilical. Nódulo de Irish o axilar, y el tumor de Krukenberg. Esta ha sido pregunta de examen, que es una masa ovárica, masa ovárica. Es un tumor ovárico secundario, ¿no? Secundario porque su origen primario es gástrico, ¿ok? Entonces a veces te pueden poner casos clínicos de una paciente que viene con síntomas consultivos, hace 10 años tiene antecedente de cáncer gástrico resuelto, pero ha tenido síntomas como que ginecológicos y finalmente le encuentran una masa ovárica. ¿Cuál sería la sospecha? Tumor de Kruger. ¿Ok? Esto se han preguntado. Igual que el nódulo de Virchow, que es el nódulo de Virchow, que es el nódulo de la hermana María José. Y luego en síndromes paraneoplásicos tenemos el signo del Leser-Trelat y la cantosis nigricans. Ya, estos son queratosis seborreica. No sé si ya han llevado dermato algunos, pero la queratosis seborreica normalmente son lesiones benignas, ¿no? Que son por una exposición sin protección al sol y en realidad se pueden tratar con nitrógeno, ¿no? Se queman con nitrógeno. Pero, ¿qué pasa acá? Que el signo del Leser Trelat es la aparición repentina y múltiple de esta queratosis seborreica. Entonces, esto es sugestivo de síndrome paraneoplásico y sugestivo de cáncer gástrico, ¿no? La cantosis níricas malignas también, que normalmente nosotros lo conocemos como un signo de resistencia a la insulina y diabetes, pero cuando aparece de manera repentina, ya no pensaríamos en un origen benigno, ¿no? Sino en un origen maligno. Y bueno, obviamente también ese tumor puede sangrar causando hemorragia digestiva alta, hematemesis o melena, ¿no? Por eso es importante también hacer el tacto rectal del examen físico. Luego tenemos la endoscopia y biopsia. En realidad este es el gol estándar. Ya sabemos que con la endoscopia y biopsia podemos tener una visualización directa del tumor y podemos biopsiarlo, ¿no? Por ejemplo, acá se puede ver una masita. Esta, la que está de verde. Bueno, es una masa, pero ulcerada, ¿no? Con un margen irregular. Está, está bastante irregular, sugestiva de NM gas. La cromoendoscopía es un método como que agregado dentro de la endoscopía que se realiza, donde se usa una tinción en determinada zona de la mucosa gástrica y nos ayuda a diferenciar el tejido normal de la anormal, ¿no? O sea, no te dice que es cáncer, pero te ayuda a identificar un tejido que normalmente, que no es el epitelio normal gástrico, ¿no? Puede ser una lesión premaligna, puede ser una lesión maligna, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, para acá no se puede aplicar en casos de linitis plástica, donde es un poco más difícil diferenciar la lesión maligna de la pared normal gástrica, ¿no? Porque ya sabemos que la linitis plástica crece sobre todo para adentro, ¿ok? Es planita la lesión. Acá está la radiografía doble contraste con contraste de vario. En realidad esto no se usa hoy en día, pero es uno de los métodos de tamizaje, de prevención secundaria para
para descarte de cáncer gástrico, diagnóstico temprano de cáncer gástrico en los países asiáticos. Ese es el que se usa, radiografía doble contraste. Bueno, luego que la biopsia da positivo, eso es lo que finalmente te confirma el cáncer, se hace el estadiaje, ¿no? Recuerden, tomografía de abdomen, pelvis, tórax. En algunos casos, solo en algunos casos se pide resonancia de cabeza, de cerebro, solo en algunos casos. La ecoendoscopía, recordemos que, bueno, une endoscopía con ecografía, ¿no? Este método complementario para el diagnóstico busca evaluar la profundidad, ¿ya? La profundidad de la lesión. Bueno, en este caso estamos hablando de un tumor, ¿no? La profundidad porque se va a insertar una aguja de aspiración fina que va, va a evaluar hasta qué capa ha penetrado el tumor, ¿no? O sea, la mucosa, submucosa, la muscular, la serosa. Es para evaluar profundidad. Y bueno, acá tenemos algunas imágenes, donde se muestra la metástasis hepática. Ya sabemos, siempre descartar hepatomegalia, ascitis, que son sugestivos de metástasis hepática en un contexto de cáncer gástrico, ¿no? Entonces, por vía hematógena, la principal metástasis es hepática y pulmonar, peritoneal. También puede haber un carcinoma peritoneal. El carcinoma peritoneal normalmente haces tu tomografía, pero a veces para tener una visión directa se puede hacer una laparoscopia diagnóstica. Ya. En la clasificación, ya, esa es otra fija, sobre todo la de Borman, ya. Esa siempre he visto que es siempre viene al menos una, y en la clasificación japonesa una que otra vez ha venido. Pero importante saber los dos. Esta es la clasificación para el cáncer temprano y cáncer tardío, ¿no? Cuando yo hablo de cáncer temprano, cuando la lesión ha penetrado hasta la submucosa. Y cáncer tardío, ya cuando ha penetrado desde la muscular hacia la serosa y bueno, ya de ahí órganos adyacentes y todo eso, ¿no? Pero mucosa y submucosa es cáncer temprano, siempre. Y cáncer tardío desde la muscular hacia adelante, se diría. Este concepto es importante fijarlo porque nos va a ayudar a luego optar por cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Para el estadiaje. Porque a veces como que aprendernos todo el TNM se hace un poco tedioso. Entonces, tener en cuenta hasta dónde es cáncer temprano y a partir de dónde ya es considerado tardío. Entonces, en la clasificación japonesa, para cáncer temprano, tenemos la tipo 1, que es una lesión que protruye. La tipo 2A es una superficial elevada. Tipo 2B es una superficial plana. Tipo 2C es superficial depresiva con sus bordes como que medios elevaditos. Y la 3 ya es excavada. De estos, la más frecuente es la 2C, más frecuente. ¿Ya? Y acá se pueden ver. Por ejemplo, la 2A, una superficial elevada, ¿no? Una superficie elevada, y acá le pusieron acá le pusieron el azul de metileno, y como ven, la región que no compromete, que no es tejido normal, tejido de la mucosa gástrica, no se colorea, ¿no? Entonces eso ayuda para saber dónde biopsiar. Y esta es la 2C, que dijimos que es la más común, que es la superficial depresiva. Miren, está depresiva. Acá como la cromoendoscopia. Ya, luego tenemos cáncer avanzado. Aquí el Borman 1 es una lesión exofítica, polipoide,
vegetante, bien delimitada. La 2 es la lesión ulcerada bien delimitada de bordes elevados. La 3 es una lesión ulcerada infiltrativa. Quiere decir que no está bien delimitada en parte o en todos los bordes, ¿ya? Y la 4 es la lesión difusamente infiltrativa. Ya no se nota el límite entre el tumor y la mucosa normal. Esta es la famosa rinitis plástica. Rinitis plástica. Esta es la más difícil de diagnosticar. Más difícil diagnóstico. Y bueno, en lo que es más común, las más comunes son las dos, el Borman 2 y el Borman 3. ¿Ya? Lo que les puede venir aquí obviamente es que le describan la lesión y que ustedes pues identifiquen qué tipo de Borman es, ¿no? Esa es una fija. Ya, y esta es otra fija, diferenciar cáncer, el adenocarcinoma intestinal del difuso. Ahora, aquí lo que puede venir, he visto varias veces, es casitos clínicos donde te pongan tipo, algún factor que sea sugestivo de cáncer intestinal o difuso, ¿no? Te pueden poner el factor de riesgo asociado o la edad del paciente o la ubicación del tumor o algún hallazgo histopatológico. Entonces, sí es bueno acá aprender bien las diferencias, ¿ya? En el tipo intestinal, este se presenta en pacientes más mayores, ¿ya? Y el difuso en pacientes más jóvenes. ¿Por qué? Porque dijimos que está asociado a un cáncer gástrico hereditario, ¿no? Luego, el tipo intestinal está asociado a estos síndromes hereditarios que dijimos, estos síndromes que dijimos como el síndrome de Lynch, el síndrome adenomatoso familiar y el tipo difuso está asociado al cáncer gástrico hereditario, ¿no? El intestinal está sobre todo ubicado en el atrio. Ahora, acordémonos, el intestinal es el que está asociado al Helicobacter pylori y donde dijimos que es su ubicación favorita del Helicobacter pylori en el antro, ¿no? Entonces, por lo tanto, el antro es la ubicación más común del tipo intestinal, mientras que el difuso es el cuerpo de gástrico, cuerpo o fondo gástrico. Normalmente, la morfología del tumor tipo intestinal es ectofítica, mientras que la de tipo difuso es una linitis plástica, ¿no? No nos olvidemos de eso. E histológicamente, en el tipo intestinal vamos a ver formación glandular con mucina, por ejemplo, es lo que tenemos acá. Y en el tipo difuso vamos a ver el famoso signo de células en anillo de Sey. Acordémonos que el tipo intestinal está asociado a la cascada de Correa del Helicobacter pylori y el tipo difuso está asociado a la mutación del gen CDH1 que codifica para la proteína de adhesión celular caderina E. Entonces, por ejemplo, a mí en mi examen me vino una pregunta bien trampita que era paciente de 24 años, ¿cómo era? Ah, ya, paciente de 24 años que presenta tumor gástrico en la zona del cuerpo gástrico y, ¿cómo más me dijeron? Y allá, y a la biopsia se encuentra un patrón glandular. Entonces, de estos, ¿cuál era el más determinante? El patrón glandular, ¿no? Porque este sí es el patrón específico del tipo intestinal. En cambio, eh, o sea, factores como la edad, factores como la ubicación, pueden ser variables, ¿no? En cambio, factores histopatológicos, son factores mucho más específicos. Entonces, a lo que voy es que hay que aprendernos muy bien los factores asociados de cada uno
pero también saber leer el caso clínico, ¿no? O sea, si te ponen en un paciente de 50 años que tiene cáncer gástrico en el antro píloro, pero que a la histopatología tiene células en el nido de sello, no la pienses mucho, es de tipo difuso, ¿no? A eso me refiero. Entonces, aprendernos bien estas diferencias, porque a veces te pueden venir preguntas trampitas. Y bueno, en el estadiaje, recordar lo que dijimos, ¿no? El cáncer temprano es hasta la submucosa y de la muscular para adelante es el tipo avanzado. Como nos damos cuenta, T1 es cáncer gástrico temprano y luego es avanzado. Avanzado. El T2 invade la muscular, el T3 invade la serosa, el T4 ya invade estructuras adyacentes y en las linfadenopatías N1 invade 1 a 2 ganglios, N2 3 a 6 ganglios regionales y N3 más de 7 ganglios regionales, ¿no? Y en metástasis es M0 o M1. Entonces, una enfermedad localizada, o sea, un cáncer gástrico temprano que solo haya invadido mucosa, submucosa, o sea, T1, se hace la mucosectomía, ¿no? O sea, es una resección del tumor vía endoscopia. La localmente avanzada, desde T2, T3, T4, aquí siempre y cuando no tenga metástasis, siempre y cuando no tenga metástasis, se puede hacer cirugía con una previa quimioterapia o una quimioterapia postcirugía. Esto es neoadyuvancia o adyuvancia, ¿no? ¿En qué me ayuda la neoadyuvancia? Para reducir el tumor. ¿Y en qué me ayuda la adyuvancia? Para eliminar todo rastro, toda célula tumoral residual postcirugía. ¿Ok? Y ya cuando hay metástasis, obviamente ahí ya se maneja un tratamiento paliativo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Se le puede hacer una quimio paliativa. ¿Para qué? Para reducir los tumores metastásicos y el tumor de origen, no para eliminar la enfermedad, sino para reducir la sintomatología, ¿no? Y darle mejor calidad de vida al paciente. Y bueno, acá hay una imagen bien bonita para que la revisen después donde se ve cuál es la zona de lesión, ¿no? A nivel histológico, hasta donde llega el tumor de acuerdo al estadio. Y bueno, acá es más o menos lo que dije, pero en la clase había este esquema que también está bien interesante. Lo que decía, ¿no? En T1, mucosa, submucosa, hay que hacer una mucosectomía. En un localmente avanzado, T2, T3, T4, siempre y cuando no haya metástasis, se busca hacer cirugía con una neoadyuvancia o adyuvancia o ambas, ¿no? Eso ya es de acuerdo a las análisis, al plan personalizado del paciente. Y bueno, y cuando ya es metastásica, ya se hace una quimioterapia paliativa, como dije aquí. Ahora, también se puede considerar una inmunoterapia a todos los pacientes que son HER2 positivos, ¿no? Es el trastuzumab. Es para la enfermedad metastásica siempre y cuando el tumor tenga el marcador ERB2 positivo. Trastuzumab, ¿ok? Aparte de la quimio paliativa, ¿no? ¿Cuál es el esquema que se usa para la quimio? Agentes a base de platino más fluoropirimidina más menos taxano. Este es más para conocimiento de ustedes, ¿no? Porque no creo que les pregunten esto. Y bueno, el manejo quirúrgico. Dijimos que en los estadios tempranos se hace la mucosectomía, ¿no? Que es la resección vía endoscópica y un adenocarcinoma bien diferenciado, que no sea ulcerado, que sea menos de 10 milímetros, que esté limitado a la mucosa, submucosa, sin compromiso linfático, ¿no? Por eso se habla de un cáncer gástrico temprano. Ya, la gastrectomía subtotal y gastrectomía total. Esto sí quiero que lo aprendan bien, porque si bien son conceptos más de quirúrgicos, los van a volver a ver, sí, pero también han preguntado el manejo de cáncer gástrico de acuerdo a su localización. Entonces, en un cáncer gástrico distal,
o sea que está acá, por el antro, píloro. Allí se va a hacer una gastrectomía subtotal, o sea, parcial, ¿no? ¿Por qué? Porque esta porción proximal, se puede salvar. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más distal sea el carcinoma gástrico, más parte del estómago se puede salvar, ¿ok? Entonces, se vuelan esa parte, ¿ok? Se vuelan esa parte del estómago y recordemos que el estómago está conectado al duodeno. ¿Qué va a pasar con el duodeno? Le hacen un muñón, o sea, lo cierran, hacen un muñón. Y van a jalar el yeyuno y lo van a unir acá. Entonces, se hace una gastroyeyunostomía. Gastroyeyunostomía. Estomía. Se está uniendo el yeyuno con el estómago. La gastroyeyunostomía es la denominada reconstrucción Billroth 2. Y bueno, siempre se hace la disección ganglionar amplia, ¿no? Porque siempre hay que descartar que, a pesar que no se vean en la tomografía ganglios linfáticos comprometidos, siempre se disecciona los ganglios, sobre todo regionales y los que están más distantes, ¿no? Y ya dijimos que aparte de la operación se hace una neoadyuvancia o se hace una adyuvancia. Entonces, si te preguntan, si te dicen que el cáncer gástrico está a nivel del antro píloro, cuál sería la operación? La cirugía de elección, una Billroth 2 más disección ganglionar amplia, ¿no? ¿Ok? Y la Billroth 2 es la gastroyeyunostomía. En cambio, la gastrectomía total se hace cuando el cáncer está en la zona más proximal. Mientras más proximal esté, menos estómago se va a poder salvar, ¿no? O sea, de hecho acá se quita todo, se quita todo. Entonces, nuevamente se hace el muñón del duodeno y se jala el esófago y se conecta al yeyuno. Entonces, esófago más yeyuno anastomosados conectados, esófago, yeyunostomía. ¿Ok? Esófago, yeyunostomía, que es el denominado Y de Rhodes. ¿Por qué Y de Rhodes? Porque si se dan cuenta, se forma como una Y, ¿no? Aquí está, como una Y de Rhodes, por eso. Ya, les pueden preguntar esto, por eso se los estoy explicando de esta manera. Ya, y esto sería por el tema de cáncer gástrico. A ver, vamos a